Hoy vamos a hablar de megatendencias, ¿vale? Es un seminario que vamos a comenzar dentro de un ciclo que iniciamos con Banco Big, que es una entidad que es como su acrónimo indica, Banco Big significa Banco de Inversión Global. Es una entidad que está fundada hace más de 25 años y que está regulada por el Banco de España y la CNMV. Banco Big está centrado en la inversión de diversos productos financieros, es una entidad completamente digital y, como os decía, pues tenía una larga experiencia en el mercado con esos más de 25 años desde su fundación. Y bueno, pues comenzamos una serie de seminarios que vamos a hacer con ellos, con los profesionales de Banco Big, que nos ilustrarán sobre diversos temas de interés para los inversores. El de hoy en concreto vamos a hablar de megatendencias, ¿no? Ese concepto que escuchamos cada vez más, ya se viene escuchando de un tiempo atrás, pero cada vez la palabra suena más fuerte, ¿no? Y lo que nos ayuda es a poder invertir a favor de las corrientes de mercado, ¿no? En el medio y largo plazo, ¿no? Que son tendencias de fondo que abarca diferentes áreas que van en una misma dirección con la ola ganadora, ¿no? Entonces vamos a intentar hoy saber qué es esto de las megatendencias, cuáles son las megatendencias que están hoy en día en boca de todos, ¿no? Cuáles son las que más pueden prosperar y lo más importante, cómo podemos invertir o cómo podemos posicionarnos en esas megatendencias, ¿vale? ¿Qué productos tenemos, fondos o qué otros productos para poder aprovecharnos pues, de ese movimiento del mercado en el sentido que a nosotros nos interesa? Y para esto, para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Borja de Castro, que es analista de mercado de Banco Big, al que le doy la bienvenida. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias. Pues cuando quieras comenzamos el seminario, vamos a ver qué nos contáis sobre las megatendencias. Os recuerdo a todos que tenéis el chat para que podáis preguntar y que cuando terminemos la exposición, que durará 35, 40 minutos más o menos, hemos calculado, pues damos paso un poco al turno de preguntas, ¿vale? Pues Borja, cuando quieras, empezamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la introducción y por completarte, pues simplemente para que sepáis un poco, somos especializados únicamente en ahorro e inversión, ¿vale? No tenemos ningún tipo de producto, digamos, alternativo a eso. Y lo que os venimos a presentar hoy, ese término de megatendencias que puede sonar un poco desconocido, digamos, al final no es nada más y nada menos que invertir en las cosas que vemos cómo funcionan, que están cambiando al final nuestro día a día y cómo va evolucionando. ¿Qué es esto de las megatendencias? Al final lo escucháis en todos los medios y lo veis en vuestro día a día, cómo está llegando la inteligencia artificial, cómo en su día llegó el Internet, cómo anterior a eso fue un poco esa revolución industrial y al final es ese nombre que se le da a todos los movimientos que van surgiendo. Al final todo esto lo que nos hace es partícipes de ellos, saber cómo podemos aprovecharnos o en qué megatendencias podemos subirnos sabiendo, pensando que pueden ser las prometedoras en el futuro y es a lo que vamos, a analizar esa actualidad y cómo podemos aprovecharnos. Entonces, aquí tenemos las primeras. La inteligencia artificial, como comentaba, se hablaba hace unos años de ese futuro, ya estamos viendo cómo es el presente, estamos viendo cómo al final está transformando las industrias y a diferencia de, pues, por ejemplo, ese Internet, que al final era la creación, lo que está haciendo es potenciar empresas muy grandes y muy sólidas, como son esas magníficas siete, tenemos a Microsoft, tenemos a Apple, son al final empresas muy consolidadas y que gracias a esta inteligencia artificial se están desarrollando. Y por supuesto, nos lleva a los proveedores de esos chips que son Nvidia, supermicrocomputers que tanto habréis visto y comentaremos un poco más adelante. Por otro lado, tenemos energías renovables, donde España además es pionera. Todo este movimiento, todas estas agendas y hacia donde parece que está virando lo que es el mundo de la energía y que también queremos subirnos. Por ejemplo, datos importantes aquí, pues la última inversión de Leonardo DiCaprio en nuestro país a través de Solarmente, que también, pues bueno, eso fortalece la marca España y fortalece también lo que es la energía renovable en el territorio. Conectividad.
estamos viendo cómo hay un mundo que está cambiando, ese mundo que llamamos post-COVID y que al final dinamitó que toda esta conectividad global se hiciese real. Necesitamos un teletrabajo, necesitamos funcionar las clases a través de ese teletrabajo y empresas como por ejemplo lo que estamos consumiendo, ese Zoom, que prácticamente no existía antes del COVID o no tenía tanto mercado, ahora es uno de los pioneros y cómo también poder aprovecharnos de eso. Y por último, salud y bienestar. Cada vez la esperanza de vida es mayor en los países desarrollados. Vemos también cómo ha habido un boom en los procesos a través del COVID. Necesitamos un desarrollo mucho más rápido y la inteligencia artificial también colabora a ello. Seguido a esto, relacionando estas megatendencias, tenemos las tres primeras, tenemos nutrición, agricultura y agua. Las he querido expresar juntas ya que al final tienen simbiosis, ¿vale? Tenemos fondos de PicTech, de Allianz y de Deutsche Bank, que entiendo que serán entidades que conocéis. Al final, el agua. El agua es un bien, digamos, que aunque veamos mucha es escaso. Prácticamente el 97% del agua es salada y estamos viendo cómo únicamente lo que es explotable es más o menos el 10% de ese agua, ¿vale? Entonces, ¿qué nos centramos, por ejemplo, en esta megatendencia? En empresas que están desarrollando esas desalinizadoras, en empresas que se aprovechan de esas potabilizadoras o de comercializar ese agua, ¿vale? Esa sería una de las megatendencias. Por otro lado, y enlazando, tenemos el lado de la nutrición. El lado de la nutrición estamos viendo cómo cada vez cuidamos más lo que comemos, estamos viendo cómo los hábitos cambian, hay toda esa raíz de comida vegana, estamos viendo cómo los superprocesados también cada vez van ganando más territorio y todo ello al final se nutre de esa agricultura. Al final tendemos a pensar que la agricultura es ese ganadero que tenemos en mente con el tractor, pero va mucho más allá. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en nuestro país, que destaca la creación y la fabricación de aceite de oliva, ha cambiado y ha revolucionado la industria. Estamos viendo cómo esos olivos ya pasan a ser arbustos para que haya máquinas que a través de procesos mejorados y optimizados y de manera automática pasan, lo recogen y directamente lo llevan. Entonces, no es solamente ese ganadero que imaginamos o ese pozo que antes veíamos, sino todo el desarrollo de la industria y cómo podemos sumarnos a él y aprovecharnos. Esto que vemos en la izquierda, relacionado con la nutrición, es el índice Big Mac. Al final, para que veáis la importancia que tiene la nutrición y que tiene esa alimentación en la sociedad, es un índice que mide el poder adquisitivo de cada país por el precio que tiene ese menú en cada uno de ellos, ¿vale? Y luego abajo vemos McCain y Floret, que son los únicos dos proveedores que comparten las dos grandes de la comida rápida, que es Burger King y McDonald's, y al final todo eso sale de tierras. Tienen proveedores nacionales en cada país que trabajan y al final hace crecer la industria muchísimo a ambos dos. Luego, siguiente, tenemos empresas relacionadas con la tecnología, con la salud y con la biotecnología, que al final es la unión de ambas dos. Destacar gestoras, tenemos a JP Morgan, tenemos a PicTech, tenemos a BlackRock, Goldman Sachs, empresas que al final creo que también todos conocéis. La tecnología que os voy a comentar, estamos viendo cómo este 2023 ha estado sobre todo desarrollado por empresas del sector tecnológico, IA, empresas también que se dedican al cloud computing, que es pues todo ese archivo de datos. Y estamos viendo cómo se están desligando, digamos. Vemos a Apple, vemos a Tesla, vemos a esas magníficas 7, digamos, que son las que están marcando la pauta. Por otro lado, y más en Europa, si nos damos cuenta, tenemos el desarrollo de la salud, ¿vale? La salud con tratamientos como puede ser el Ozempic de Novo Nordisk, que al final es ese tratamiento para la diabetes, pero que ha dado mucho boom en Estados Unidos por reducir el peso. Al final es algo que revoluciona y que también a través de esa biotecnología, que es al final esa ciencia aplicada a la tecnología, hace que el desarrollo sea mucho más rápido, ¿vale? Estamos viendo cómo Apple, por ejemplo, presentaba lo que son esas gafas de realidad virtual que todos hemos asociado en un principio al ocio, pero no estamos viendo la capacidad de desarrollo que puede tener para otras industrias. Por ejemplo, estamos viendo cómo esas gafas para el sector de lo que es ingenieros, etcétera,
se pueden ver directamente modelos 3D en las gafas, desgranarlos e ir enseñando o ir panelando esas piezas. Estamos viendo cómo en la ciencia, en la medicina, prácticamente puedes tener una impresión 3D del cuerpo humano entero e ir desgranándolo y mirando que eso para lo que son tiempos y para lo que son avances en descubrimientos va a ser una revolución. Y todo esto al final es necesario, toda esa tecnología que al final aplica NVIDIA, que veíamos ayer que además daba esa charla su fundador y sacaba un nuevo chip aún más potente y más óptimo que va a ayudar a desarrollar todo esto. Y como decíamos, pues al final todo esto puede ayudar en procesos, digamos, de esa biotecnología y es en lo que las empresas, si nos fijamos, farmacéuticas, están más invirtiendo y en empresas pues remarcadas como Regeneron en Estados Unidos, al final es lo que está despuntando y es una manera de poder subirnos a esa tecnología. A partir de aquí, pasamos al siguiente fragmento, que son esas ciudades inteligentes, esa transición energética con esas agendas del 2030 y del 2050, pasando de lo que es gasolina, carbono, de toda esa huella de carbono, a energías renovables, enlazando con lo anterior. Y por último, por supuesto, robótica, que estamos viendo como en las industrias, en las fábricas, al final todo se está robotizando, automatizando, y eso hace no destruir lo que es el empleo, sino convertirlo en tareas en las que el ser humano realmente añade valor, ¿vale? Entonces, tenemos gestoras como Roder, tenemos gestoras como Bontobel, tenemos a Candiam y todo ello va relacionado. Por ejemplo, os quería exponer un proyecto que se está desarrollando en Arabia Saudí, que es una ciudad, que es una línea, estamos hablando de prácticamente 1000 kilómetros y lo que se busca es que sea una ciudad al punto de inteligencia que no haga falta tener un transporte para moverte entre ellas. Todo va a estar localizado a 5 minutos y todo va a ser a través de escaleras mecánicas para ambos pisos, desarrollar cintas como en los aeropuertos, pero más rápidas aún para que te puedas mover y al final lo que quiere fomentar es que ese gasto se reduzca, esa contaminación se reduzca y tengamos todo al alcance de la mano. ¿Vale? Es una propuesta muy innovadora y que si podéis curiosear, ya hay varios avances y está en construcción. Por el otro lado, tenemos toda esa transición energética, España a la cabeza. Tenemos una ventaja respecto al resto de Europa, que son esas horas de sol, y al final creo que también es lo que estamos sabiendo aprovechar, y esa agenda del 2030 también pues, nos posiciona en un punto clave y también tenemos que subirnos. Sí que es verdad que es una industria que actualmente está sufriendo, si lo vemos en cuanto a bolsa, pero tiene sentido por toda la deuda que tiene, y al final esos costes de financiación a los tipos más altos pues dañan a lo que es el sector, pero que puede tener un buen desempeño cuando los tipos empiecen a reducirse y los márgenes aumenten. Por otro lado, tenemos también la robótica, como os comentaba, prácticamente toda la fabricación ahora mismo está automatizada y al final lo que hace es pues lo que digamos, un trabajador puede hacer o no puede hacer por pesos, por tiempos, por descansos. Las máquinas no entienden de pesos, no entienden de descansos y al final el trabajador lo que se encarga es de que el funcionamiento de esa máquina sea el correcto y es algo más óptimo y que también está aumentando los márgenes a las empresas. Y por último, y esta revolución, que además España ha sido pionera, estamos viendo cómo ya las operaciones las puede realizar un robot y se están controlando desde kilómetros y kilómetros de la lejanía. Y al final esos robots tienen un pulso al 100% preciso, que sabemos que siempre pues a lo mejor el pulso humano puede fallar, lo que se busca es la optimización y más en un campo tan importante como el de la medicina, que al final son vidas lo que te estás jugando. Pasando de esto, vamos al último grupo, digamos, que es esa fintech, esas megatendencias que ahora explicaremos en particular, y la seguridad. Al final, fintech, estamos viendo cómo se está desarrollando todas las pasarelas de pago, cómo pues todos conocéis al final todo lo que son esas entidades que ya no tienen sedes físicas, como podemos ser nosotros, que únicamente es digital, y al final eso lo que te permite es que el no tener una sucursal en cada esquina que vayas, al final lo que se transmite es que en vuestras compras, en vuestros productos, sea más barato porque nuestros costes operativos también son más bajos. Y
ligado a esto es la seguridad, esa ciberseguridad sobre todo que está destacando, que al final pues cada vez se necesita más. Tenemos cada vez más empresas tecnológicas, todos los trámites, si nos damos cuenta, por ejemplo, ahora casi todo lo relacionado con el Estado es a través de certificados digitales, y toda esta seguridad y todas estas empresas que se dedican a implantar esta seguridad también están destacando y queremos subirnos a ellas. Y a partir de aquí, lo que quiero que veáis es cómo, digamos, todas estas megatendencias se han comportado en un aspecto general, ¿vale? Todos estos son los fondos que están metidos y que hemos visto uno a uno. Esta es la plataforma en la que vosotros vais a poder trabajar y poder verlos. Y aquí simplemente lo que os he puesto es a qué está cotizando el fondo actualmente, la rentabilidad a un año, a 3 y a 5. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué es lo que tenemos que tener claro en estos tipos de productos? Es una inversión a medio o largo plazo. Al final el horizonte de inversión es muy importante, prácticamente lo más importante, y estamos viendo cómo la bolsa estadounidense, por ejemplo, a 20 años no hay pérdidas, ¿vale? Hasta ahora. Entonces, al final lo que buscamos es aprovecharnos de ello. Lógicamente, los fondos, digamos, y compañías que están dentro que más se han revalorizado, pues estamos hablando de robótica, estamos hablando de tecnología, etcétera, ya que también es el sector que más ha destacado. Pero, por ejemplo, comentando los destacados, tenemos sector salud, sector digital y sector agua, que en 5 años todos ellos han estado por encima del 50% de ganancias, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que quiero que tengáis en cuenta y que veremos más adelante. Volviendo un poco, esas gestoras con las que trabajamos son pioneras, no trabajamos y no tenemos gestora propia, ya que no queremos entrar en un conflicto de intereses, y lo que queremos es que dentro de todas las opciones que estas gestoras profesionalizadas ofrecen, nosotros poder destacar los que pensamos que mejor van a ir sin tener que, digamos, atarnos a nuestro producto. Manejan más de 15 billions, es decir, miles de millones en activos bajo gestión, y al final tú hacer una gestora propia teniendo a gestoras grandes, pues creo que es más óptimo, hablando de optimización, que venimos hablando todo el discurso, pues es más óptimo trabajar a través de ellas, ¿vale? Y ahora lo que vamos a comenzar es a analizar ciertas tendencias para que entendáis un poco qué se engrana dentro y por qué las elegimos, ¿vale? Tenemos a Pictet Water en la industria del agua, de esas desalinizadoras, potabilizadoras y ese agua que cada vez hay menos. Y aquí lo que tenemos simplemente es una estructura de que sepáis que tiene dentro. A la izquierda vemos las 4 compañías con más peso. Tenemos a Ferguson, a Xylem, a Republic Service y a Thermo Fisher Scientific. Y en el medio tenemos estructurado qué pesos tienen por países, ¿vale? Porque al final lo que buscamos en un fondo con este vehículo de inversión es diversificar tanto por compañías como por geografía, ¿vale? Y aquí estamos viendo cómo el mayor peso lo tiene Estados Unidos, pero luego va Reino Unido, es un angloparlante, digamos, es lo que predomina, y a partir de ahí Canadá, Francia y más para abajo países, ¿vale? Diversificados. Y a la izquierda tenemos cómo ha ido el rendimiento. Vamos a ver una sintonía que van a coincidir todos, que es desde octubre del 2023 van a tener una subida grande, ya que la bolsa también tomó ese impulso. ¿Vale? Y luego simplemente, y un dato que quiero que os fijéis, es el alfa de Jensen, el Jensen's alfa, que al final es cuánto ha conseguido sacar el gestor más que lo que hubieses hecho únicamente con un índice, ¿vale? Y ese es el valor añadido que tiene el gestor, es reducir la volatilidad y las caídas máximas que tiene, sacando más beneficio, ¿vale? Y a partir de aquí, lo que tenemos dentro son empresas como pueden ser Ferguson, como puede ser Xylem, como pueden ser Republic Service y como puede ser Thermo Fisher. Puedes invertir en estas megatendencias tanto con fondos como con acciones, ¿vale? El fondo lo que te facilita es que esa diversificación ya la hace un gestor profesional y al final, pues digamos que dedicado a ello, ¿vale? Por ejemplo, por destacar, Xylem estaba haciendo un montón de inversiones, ha comprado Evoqua, empresas importantes, y al final lo que está haciendo es intentar hacer esa línea vertical de negocio que es desde la extracción, desalinizadoras, potabilizadoras y las comercializadoras, ¿vale? Que es donde se está destacando. Al final ese agua, como vemos, es necesaria consumirla, y lo que queremos es aprovecharnos de esas empresas que cada vez van a ser más grandes por lo que estamos viendo y que se están destacando en ese ámbito. En relación a esto, ¿qué tenemos? Una opción
dentro de lo que es el apartado del broker, en el que tú vas a poder hacerte tus propios listados de precio. Aquí tenemos las compañías que comentábamos y cómo se han comportado a un día, una semana, un mes, un año y 3 años, ¿vale? Con cualquiera de ellas podríamos entrar y obtener los datos fundamentales, noticias destacadas, etcétera, ¿vale? Ese es el valor también añadido. Como vemos, la verdad que un muy buen comportamiento del agua, cada vez un bien más escaso y que más vamos a necesitar. Por ir con el siguiente, vamos a pasar a lo que es sector salud, ¿vale? Indudablemente el sector salud cada vez va cogiendo más relevancia, cada vez la esperanza de vida, sobre todo en los países más desarrollados, es mayor y eso se traduce en mayores necesidades de medicamentos, mayores necesidades de cuidados y mayor necesidad también de esos centros médicos que estamos viendo como en los países está creciendo también esa sanidad privada. Y lo que queremos es aprovecharnos de ello y al final saber qué empresas están destacando y identificar cuál es la megatendencia que de aquí a 10 años va a ser la que va a funcionar. Si nos hubiésemos subido al carro en los años 2000 de las .com, ahora hubiésemos rentabilizado mucho. Si nos hubiésemos subido al carro de la energía renovable un poco antes, también hubiésemos rentabilizado mucho. Queremos pillar esa segunda fase o ese segundo paso. Y ahora, por ejemplo, estamos en la era, por supuesto, de la inteligencia artificial y cómo puede cambiar todo. Y a partir de aquí entramos en el sector salud. eh, United Health en Estados Unidos, Eli Lilly también, Novo Nordisk aquí en Dinamarca y Merck & Co. Al final vemos como el gran peso lo tiene Estados Unidos, que también es el mercado por volumen más grande. Y luego tenemos a Dinamarca destacado, ya que, lógicamente, Novo Nordisk pasó incluso a Louis Vuitton como máxima cotizada europea y con ese tratamiento, ese Ozempic tan destacado, pues está teniendo muy buenos resultados. Vemos como también el alfa de Jensen del fondo es prácticamente del 2%, es decir, ese índice de salud le ha conseguido exprimir un 2% más, que es lo positivo. Y al final lo que vemos dentro de este sector salud es cómo destacan estas compañías, ¿vale? El Lilly, por ejemplo, muy relacionada con todo lo que es biotecnología y todo ese desarrollo que estamos viendo. Volvemos aquí, mismo sistema, y podemos ver cómo esas compañías se han desarrollado mucho más. Novo Nordisk, tenemos el crecimiento por Ozempic y por esa diabetes y esa píldora ahora para adelgazar que están desarrollando, prácticamente un 425%, y Eli Lilly, con lo que os comentaba de todo ese desarrollo biotecnológico, es la más destacada, con más de un 500%. ¿Vale? Entonces, al final lo que buscamos es subirnos a un carro que ya sabemos que funciona y que queremos que siga rindiendo. ¿Vale? Vamos al siguiente, que tenemos lo que es ese sector digital, hablaros de Apple, hablaros de Nvidia, hablaros de Microsoft, empresas que hoy además veíamos como dos de las grandes probablemente se unan, como es Apple y como es Google, para ese Gemini, que es el desarrollo de inteligencia artificial de Google, aplicarlo a Apple y al final eso es donde queremos estar. Queremos que nosotros no tengamos que estar pendientes de esas noticias, sino que únicamente esas noticias nos recuerden a que tenemos un fondo que invierte en ello y que probablemente se va a beneficiar. Entonces, hacernos partícipes de todo eso que estamos escuchando. Tenemos a Meta con el máximo peso, Amazon, Alphabet y Microsoft, 4 de las más grandes. Por supuesto, mucha presencia de Estados Unidos en el fondo. Y luego tenemos a Taiwán con TSMC, ¿vale? Otra empresa que quería comentar, estamos viendo cómo Estados Unidos también está cogiendo a las grandes tecnológicas de Taiwán, por ejemplo TSMC, que ya está montando su fábrica en colaboración con Apple en Arizona para este año 2024, pues prácticamente ya tenerla en funcionamiento. TSMC, para los que no lo sepáis y no lo ubiquéis, es la encargada de desarrollar todos los chips que llevan todos los productos Apple, ¿vale? Entonces, al final, a lo mejor esos datos que nosotros desconocemos, pero que los gestores, que es su trabajo, conocen, son los que se aprovechan de ello y que cuando tú veas que la cifra de iPhone se bate récords por ventas, no solo te aprovechas por iPhone, te aprovechas por Google, que es la que también hace todo ese desarrollo de inteligencia artificial, y por TSMC, que es uno de los componentes. Entonces, eso es lo que buscamos. Y aquí vemos como el alfa de Jensen es mucho más destacado y tenemos prácticamente un 30% por encima del índice, que ya ha funcionado bien y que ha sido el que más ganancias, como veíamos antes, ha dado.
A partir de ahí, pues bueno, esas empresas destacadas, estamos hablando de Meta, con todo el desarrollo tecnológico, todo el desarrollo de inteligencia artificial, estamos hablando de Amazon, como toda esa optimización, Amazon, esa tienda sin tiendas y ese vendedor sin productor, al final ha revolucionado todo. Es una de las empresas con mayor capitalización, el CEO es uno de los empresarios más ricos del mundo y al final se ha aprovechado y es donde nosotros nos nutrimos también un poco de cómo explotar una industria optimizando tus recursos. Nosotros, por ejemplo, en banca lo que hemos hecho es pues, partir por esa banca digital para reducir costes, al igual que Amazon no tiene tiendas, nosotros no tenemos sucursales. A partir de ahí teníamos a Alphabet y a Microsoft, ya comentadas, Alphabet en esa relación con Apple y Microsoft por su propio desarrollo con OpenAI, que es una de las empresas y uno de los pioneros en ese chat GPT que todos habréis escuchado y que probablemente hayáis utilizado. Entonces, a partir de aquí, verlo también para echarle un ojo a esa composición. Vemos como prácticamente todas están cerca del 100% a 5 años y ahí es donde queremos estar. Si vamos echando para atrás, vemos cómo se va reduciendo, a 3 años es solo un 13, por eso es importante ese horizonte temporal. Si nosotros hubiésemos sacado o iniciado 2 años después esa inversión, únicamente hubiésemos sacado un 14 de lo que hace 2 años atrás era un 100% o viceversa. Entonces, es importante que el horizonte temporal sea largo para minimizar esos riesgos y que al final con ese interés compuesto vaya generando esa cadena de valor y ese efecto bola de nieve que es el que buscamos. Y por último, quería destacar el PicTech global de megatendencias, ¿vale? Lo primero de todo, explicar que no es un producto en el que estén todas las megatendencias incluidas, sino que aporta un poquito más de valor. Al final es un producto de la casa de PicTech que lleva Hans Peter, que es uno de los gestores de fondos más destacados en Estados Unidos en lo que es a fondos temáticos, lleva los 5 más grandes de allí, lleva desde que se inició el fondo en el 2007 en él y es como gestor y ha ido batiendo al mercado prácticamente en todos los años. De lo que se encarga es de seleccionar por nosotros cuál es la megatendencia que él va a sobreponderar. Si echamos un ojo a lo que son las posiciones que tiene, vemos que tiene a Thermo Fisher en agua, como habíamos comentado anteriormente, a Ecolab también, tenemos a PicTest Short Term. ¿Qué es lo que tiene? Tiene una diversificación entre renta variable y renta fija y invierte en bonos estadounidenses a corto plazo también, aprovechándose de las altas rentabilidades que da ahora por esos intereses y cómo reduce también el riesgo y los drawdowns, que son esas caídas que tienen los fondos. Esa es la gestión que añade este gestor de fondo de la redundancia al final y que es algo que a lo mejor nosotros no podemos identificar y que él maneja porque es su trabajo día a día. Y por último, en XP Semiconductores, estamos hablando del sector de Europa, junto con ASML, de los dos más grandes productores de semiconductores. Exposición, por supuesto, mayoritaria en Estados Unidos. Y podemos ver cómo ha conseguido superar al índice de referencia que utiliza el MSCI World también, el completo, en un 4,21. Al final, lo que él aplica, digamos, son todos los conocimientos, todas las visiones de mercado, tiene detrás un equipo de research y puede variar esas megatendencias. Para la gente que a lo mejor no tenga una megatendencia definida de a mí me gusta el agua porque pienso que va a ir bien o porque trabajo en él, yo pienso que va a ir bien la inteligencia artificial, para poder hacer esa selección y dejarlo en manos de un profesional, tenéis este fondo, ¿vale? Y como podéis ver aquí también, pues está compuesto por ese PicTech. Vemos Ecolab prácticamente un 30% arriba, más de un 100%, ambos dos, y el PicTech que no se ve en referenciación, ya que utilizan una medida distinta para los fondos, ¿vale? Tendríais que buscar, digamos, una distinta, que lo tendríamos como aquí, ¿vale? Creando esta cartera lo obtendríamos, pero al final lo que genera es que esos cupones se rentabilicen y no caer en tanto riesgo al tener una deuda muy potente como es la de Estados Unidos. Y pues bueno, comentar un poco más, las vemos por aquí las compañías que estaban dentro y de las que podemos sobreponderar. Esto es un poco, digamos, el concepto general de esas megatendencias. Destacar que lo que queremos de parte de Banco Big al final es que poniendo
en vuestras manos todos los productos de inversión que disponemos, ya que estamos especializados en ellos, fondos, acciones, ETFs, con todo ello bajo vuestra mano y con la formación que os damos y apoyo también en este teléfono para poder consultar, toméis las decisiones, digamos, que más se adecúen tanto a vuestro estilo de inversión como a vuestro horizonte, que es lo más importante. Eh, Aquí es un poco, digamos, todo el mundo de las megatendencias. Estaremos encantados en que nos consultéis por el chat o en que nos llaméis. Y ahora, pues bueno, vamos a dar la introducción un poco a esas preguntas y poder tener un diálogo. Perfecto, Borja. Oye, pues una exposición yo creo que es súper interesante, muy concisa, muy directa y además un poco al grano, que es lo que más nos interesa, qué megatendencias son las que están tirando, cómo poder posicionarte en ellas a través de diversos productos. Nos has enseñado varios fondos de inversión y también las acciones, ¿no?, que sobreponderan esos fondos. Eh, ya mientras damos un poco de tiempo por si queréis Sí. hacer alguna pregunta, te comento yo o te pregunto bajo tu punto de vista, ¿cómo es preferible posicionarte para subirte al carro estas megatendencias? ¿A través de algún producto concreto? ¿Prefieres fondos? ¿Hacerlo directamente en compañías, ETFs? Pues al final aquí también va a depender mucho del tiempo que tengamos para dedicarle. Si el tiempo es reducido, los fondos o los ETFs sería el producto destacado, ya que al final pues tienes esa gestión o esa selección ya realizada y lo que haces es, con una ponderación dentro de acciones, digamos, beneficiarte del movimiento de esa tendencia. Si tenemos un poquito más de tiempo y más de ganas también y de ese conocimiento, podemos aprovecharnos de las acciones que, como veíamos al final, sí que es verdad que acción unitaria va a tener una rentabilidad mayor, pero también corremos el riesgo de no coger la adecuada. Entonces creo que sería un poco un ten con ten de estar expuestos a lo mejor a esos fondos o ETFs para aprovechar la tendencia en general y pues un par de acciones seleccionadas que a lo mejor sean de nuestro gusto dentro de ellas. Ujú. Y por lo que he visto no tenéis fondos propios, ¿no? Fondos de inversión de una propia gestora, sino que tenéis un supermercado de fondos, ¿no? Donde seleccionáis, entiendo, que hacéis selección de fondos que pueden ser interesantes para los clientes y de gestoras de terceros, digamos, que vosotros ahí no tenéis, seleccionáis lo mejor para el cliente, vaya. Efectivamente, al final lo que queremos ser es lo más transparente posibles y no queremos que haya ningún conflicto de intereses. Para nosotros es igual que contraten un fondo de PicTech, de Cantriam o de BlackRock y lo que buscamos es que ese binomio que siempre se busca, la excelencia entre la rentabilidad y el riesgo, pues que el gestor sea capaz de sacar el máximo potencial a ese fondo corriendo los menores riesgos. Y ese es el objetivo y lo que el equipo de research se encarga de buscar y cómo va actualizando también de manera dinámica esas megatendencias. Una, digamos, característica destacada en los fondos que tenemos aquí en España es que nos podemos aprovechar de que no hay ese peaje fiscal para traspasar de unos a otros. Entonces, al final, pues, si la selección o la megatendencia que hemos elegido parece que ya ha acabado su ciclo y va a comenzar otra, podemos traspasarlo y no tener que digamos, pagar ese peaje Mm. fiscal de las ganancias generadas. Sí, es una de las grandes ventajas que tienen los fondos. Y por aquí nos preguntan, a ver, nos decía Paulino que si en ese listado que mostrabas de fondos, que si eran solamente fondos o también había ETFs en la plataforma que hemos visto. No sé si ahí eran o puedes mostrar también si... Claro, mira, aquí tenemos un buscador, ¿vale? En general eran todos fondos lo analizado para aprovecharnos de esa gestión activa y también de ese peaje fiscal, pero en la plataforma tenemos un buscador en el que con conceptos muy sencillos como Water vamos a tener empresas dedicadas al agua, vamos a tener ETFs de ese agua y vamos a tener fondos. Entonces, tenemos todas las formas, digamos, para poder invertir en ello, ¿vale? Yo he querido enfocarlo en esos fondos ya que consideramos que al final esa gestión activa por parte de profesionales puede ser buena y también ese peaje fiscal, pero por supuesto tenemos también ETFs. Ujú. Nos decía Vera también que en qué sección de la plataforma pueden ver los fondos que invierten en megatendencias. Entiendo que también es lo que estábamos viendo ahora. Entiendo, ¿no? Efectivamente, lo podemos tener en ese fondo de megatendencias. Lo que es
el estructurado de esos fondos no aparece como tal, ese listado de precios lo tendrías que generar, pero por supuesto están en la página y nos pueden consultar lo que son todos los ISIN y poder ayudarles a generar ese listado, al igual que veíamos aquí, que simplemente, pues entrando dentro de lo que es el apartado, si creas uno nuevo, te pones tu listado de precios, lo generas y aquí simplemente es ir añadiendo pues acciones o ir añadiendo lo que tengamos en ese momento en mente, ¿vale? Y poder llegar. Te preguntan por aquí también si tenéis fondos monetarios. Tenemos fondos monetarios, por supuesto. Tenemos fondos monetarios tanto en Estados Unidos como en Europa. Al final también es esa manera de aprovecharse con la mínima, digamos, con el mínimo riesgo, aprovechar ese sesgo de la renta fija, que también es lo que intentaba un poco este último fondo a través de ese fondo short money, que son al final pues letras y bonos de muy corta duración con unas rentabilidades en los cupones altas y poder sacar esa rentabilidad. Y Luis también nos pregunta por algo que a nosotros también nos lo preguntan siempre, tema comisiones. ¿Qué comisiones se pagan? Claro, pues Eh, mira, esa es también el factor clave diferencial de los fondos. No tenemos ningún tipo de comisión por parte de la entidad, es únicamente digamos, ese TER que cobra la gestora, ¿vale? Que se descuenta directamente del NAV diario, pero nosotros como intermediario no cobramos nada al particular y ese también es uno de los puntos fuertes. Para total tranquilidad de lo que es el inversor, por nosotros no tenemos ningún coste asociado a los fondos. A los ETFs y a las acciones sí que tendríamos ese coste por compra y por venta, pero diferencia, no tendríamos ese cargo en el NAV diario por la gestión activa, ¿vale? Veo también por aquí, para hilar ese tema sí, del 720, somos empresa y banco completamente español, ¿vale? Los fondos están aquí alojados en España, como el Santander, como el BBVA, como cualquiera de los grandes bancos, y no tendrías que hacer el 720. también te preguntan que qué plataformas se compran estas inversiones, estos fondos, entiendo, pues en Banco Big. Banco Big es la entidad que está realizando esta exposición, que esta plataforma que tenemos en pantalla es la de su broker. Y podéis investigar un poquito, escribirles o ver cómo, si no conoces la plataforma o no eres cliente, pues ver un poquito qué es lo que tienen y saber si te puede interesar o no y contactar con ellos, que ya veis que son muy accesibles. Te pregunta José Carlos si los fondos que ofrecéis son clases limpias o si, Tenemos, o si tenéis tenemos clases limpias. Efectivamente, tenemos de todo. Ofrecemos toda la gama de productos, que es también en lo que nos destacamos, y al final es esos fondos. Ofrecemos clases limpias y ofrecemos, digamos, características más generales, no enfocados solo en clases limpias. También para el tema de la plataforma, digamos que tenemos dos. Yo la que he enseñado aquí es un poco más profesionalizada, ¿vale? Pero para la gente a lo mejor que no vaya a hacer tanto ese análisis o esa investigación propia, sino que se va a fiar más, pues a lo mejor de ese fondo de megatendencias ya gestionado o de gestión más activa, tenemos Invertir con Big, que es una plataforma más concreta y más intuitiva en la que únicamente pues vas a los productos seleccionados, los compras y puedes ver cómo van funcionando. Nos preguntan, ya estáis entrando ya todo en temas monetarios y comisiones, lógico también, porque es un tema que siempre preocupa. Claro. Y nos pregunta por acciones, acciones de Estados Unidos, si tenéis también ese problema de retención por ese origen de uso del 30% de los rates. No hay ese tipo de problema. Tenemos tramitación directa del W8B, que también a través de esos dividendos, digamos, te va a reducir al 15% para no caer en esa doble imposición y vamos a poder tramitarlo. Luego, el tema de inversiones mínimas que veo también por aquí en los fondos no es algo atribuible a nosotros. Nosotros no tenemos inversión mínima, es únicamente la inversión mínima que tenga el fondo, ¿vale? En estos fondos que hemos visto reflejados, prácticamente el 95% de la inversión mínima son 1.000 euros y hay un par de excepciones en los que son 5.000.
Claro, ahí está la labor del selector de fondos, ¿no? Vuestro, que también Efectivamente. ponga un producto accesible al inversor final, porque las gestoras son los que ponen las barreras de entrada a los fondos y ya está, es cuestión del selector de cada entidad, en este caso de Banco Big, el que en su supermercado de fondos pues tenga más o menos fondos con una barrera más o menos baja. Efectivamente, al final también lo que intentamos es que para que esa diversificación sea la máxima, pues poder tener fondos con mínimos bajos y que puedan diversificar en varios de ellos. En el caso de no querer hacerlo o no tener a lo mejor ese capital para diversificar, tenemos esa opción, que es la última que hemos comentado del Megatendencias, que tiene esa gestión activa, el mínimo de 1.000 euros y es accesible para todos. Además, era una opción muy interesante, ¿no? De que al final es un fondo que invierte en megatendencias, a la vez no en una, sino en varias, que las va gestionando y tomando decisiones como con gestión activa, ya es como un fondo de fondo, ¿no? Por Efe- decirlo así. Sí, al final es confiar ese criterio de cuál va a ser la megatendencia que va a funcionar de aquí al futuro, confiárselo a un gestor de fondos que está dedicado a ello, que lleva en el tema desde el 2007 y que además su única función es esas temáticas y que está especializado en ello. Por si lo quieren buscar, es Hans Peter y es uno de los más grandes en la gestora PicTech y prácticamente en Estados Unidos. Mm. Pues creo que no han entrado más preguntas. Si no os lanzáis con ninguna, lo dejaremos por aquí. Agradecerte mucho, Borja, la charla de hoy. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Recordaros a todos que podéis informaros en Banco Big de los productos que tienen, si os interesa un poquito meteros en el tema de megatendencias, que tendremos seminarios más adelante con otras temáticas que también trataremos con expertos de Banco Big. Y nos dicen por aquí que si tienen comisiones, bueno, la pregunta, comisiones de suscripción y de reembolso, ¿existen en los fondos que ofrecéis? Bueno, nosotros no tenemos comisión de suscripción o reembolso, como les decíamos, es completamente limpio. Sí que es verdad que hay ciertos fondos, sobre todo con nominales más altos de entrada, que sí que pueden tener esa comisión, pero lo que es propia por parte de BIF, no hay comisión ninguna en los fondos. Mm. Y imagino, dice Luis, que están registrados en la CNMV. Es lo primero que Mm. hemos dicho, Luis, Por supuesto. porque nosotros también desde estrategias de inversión, ahora que hablábamos mucho de comisiones y de precios, de costes, ¿no? de la operativa, también siempre recomendamos que como primer criterio, lo primero es la seguridad en cualquier broker, en cualquier intermediario financiero en el que vayáis a depositar la confianza para hacer transacciones. Y luego ya después vemos cuánto nos cuesta, ¿no? Pero lo primero es la seguridad, ¿no? Y en este sentido, pues Banco Big está registrado en la CNMV, sí, sí, como hemos comentado al principio. Y tiene, como también decíamos, entiendo que te has incorporado un poquito más tarde, pues ya una historia de más de 25 años desde su fundación, ¿vale? Sí. Y Y también para, si quieren, con total transparencia, tanto en CNMV como en Banco de España, somos la oficina 1569, por si quieren entrar a buscarlo y tener más información, así como también uno de nuestros, digamos, aspectos en los que queremos destacar es que dentro de ser una banca digital, poder tener un contacto directo y personal con nosotros a través del teléfono, por lo que ese teléfono vamos, les recomiendo que nos llamen y que puedan contactar con nosotros y vean cuál es nuestro factor al final diferencial, que es ese trato y ese acompañamiento del cliente. perfecto, Borja, pues si te parece lo dejamos por aquí Estupendo. y nos volvemos a ver dentro de unas semanas con algún otro tema interesante. Perfecto. Muchas gracias y muy buena tarde. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.